Capítulo 495 Estúpidos idiotas. 1. Kale, que entró en Renche, la capital del reino de Molden, dobló el mapa en su mano y se lo entregó a Hopis. Era uno de los 2 mapas que había recibido de ella. Kale frunció el ceño un poco cuando comenzó a hablar. Parece que no podremos infiltrarnos desde la superficie. Parece de esa manera. Hopis también tenía el ceño fruncido que no desaparecía. Kale, Nim. Kale volvió la cabeza hacia la voz baja para ver a Choyan dirigiéndose hacia donde se escondía. Lo revisé y la última entrada también está bloqueada. Comillas. Parece que las cosas se complicaron mucho más. La tasa vestida con túnica suspiró. Hopis con túnica similar se mordió los labios y se centró en el mapa que Kale le entregó con una mirada penetrante. En ese caso podemos decir que no hay forma de infiltrarse en secreto en el Palacio Molden desde arriba. Su mirada no podía apartarse de los pequeños puntos rojos del mapa. Incluso la entrada secreta que cabe y la entrada secreta que se ha mantenido durante generaciones como una ruta de escape para la familia real están bloqueadas. El ISNE debe haber bloqueado todas las entradas. Comillas. Esa *ra inútilmente meticulosa. Kale fingió no escuchar las groseras palabras de Hopis. Luego miró a los demás a su alrededor. Todos tenían expresiones serias en sus rostros. Kale miró a su alrededor un poco más antes de comenzar a hablar. Esperemos un poco ya que las vías fluviales subterráneas siguen siendo una opción. Todavía podrían usar los canales subterráneos para infiltrarse en el palacio. Tasa asintió con la cabeza de acuerdo. Así es difícil cambiar las vías fluviales sin un proyecto de construcción importante. El agua tiene que terminar en el río, por lo que el final de la vía fluvial aún debería existir. Había guerreros elfos oscuros investigando el final de la vía fluvial subterránea conectada al palacio, así como otras múltiples entradas potenciales en toda la capital. Deberíamos poder entrar a través de las vías fluviales subterráneas, incluso si es más difícil que hacerlo desde la superficie. Tasa hizo que pareciera que no sería gran cosa. Sin embargo, Hopis no pareció aliviado. No, será difícil utilizar las vías fluviales subterráneas. Disculpe. Hopis negó con la cabeza para no estar de acuerdo con Tasa. El ISNE. Esa perra probablemente esté protegiendo los canales subterráneos ya que incluso bloqueó la ruta de escape de la familia real. Otra persona envuelta en una túnica se les acercó en ese momento. Era uno de los elfos oscuros que había ido a buscar una entrada a los canales subterráneos. Comillas. Tasa, Nim. Su voz sonaba sombría. Inmediatamente continuó hablando con Kale y Tasa. Todas las entradas a las vías navegables subterráneas en las carreteras de Renche están bloqueadas. ¿Qué? Tasa preguntó en estado de shock. Espera, entonces, ¿cómo bajan para inspeccionar los cursos de agua subterráneos? Todas las demás entradas están bien, excepto las conectadas al palacio. Hopis comenzó a hablar con calma mientras Tasa estaba allí, incrédula. Probablemente decidieron que no necesitaban ninguna entrada fuera del palacio porque todas las inspecciones podían comenzar desde el palacio. La expresión de Tasa se puso rígida. Se dio cuenta de que el ISNE el primero había bloqueado completamente todos los caminos que se dirigían al palacio. En ese caso, el final del canal subterráneo tampoco será normal. El final de las vías fluviales subterráneas por donde fluía el agua usada del palacio. Ese lugar conectaba con el río. Joven maestro, Nim. Otro elfo oscuro regresó después de completar su investigación. Kale y los demás habían estado esperando su informe. Fue porque él era el que había ido a comprobar el final del canal. Hay caballeros que vigilan el final del canal. Como se esperaba. Choyan murmuró en voz baja mientras el elfo oscuro continuaba con su informe. Parece que los caballeros tienen algún tipo de destello de señal. Probablemente usarían las bengalas para informar al palacio que los enemigos estaban tratando de infiltrarse en los canales subterráneos. Todos miraron hacia Kale, quien luego comenzó a hablar. Vamos a derribar a los caballeros y entrar por allí. ****.
En el río que fluye hacia el sureste a partir de la parte norte de Renche. Había agua que fluía fuera del canal ubicado al final de ese río. ¡Ja! El olor es terrible incluso cuando hace frío. Uno de los 4 caballeros que custodiaban la vía fluvial se pellizcó la nariz y negó con la cabeza. Al menos la mierda no sale de aquí. Eso es verdad. Había 3 vías fluviales que partían del palacio y terminaban en el río, y el agua fluía de esta vía fluvial proveniente de la cocina, el jardín del palacio o el campo de entrenamiento de los caballeros. ¡Qué absurdo! ¿Qué clase de caballero tiene que hacer guardia en un lugar como este? ¿No estás de acuerdo, Uno de los otros caballeros que también se pellizcaba la nariz y refunfuñaba abrió mucho los ojos después de ver aparecer algo negro. En ese breve momento. ¡Uf! Jadeó después de sentir que algo golpeó la parte posterior de su cuello y se dejó caer al suelo. ¡Plaf! ¡Plaf! Los 4 caballeros se desmayaron rápidamente. ¡Asombroso! ¡Tap! Kale luego aterrizó donde habían estado parados. Los elfos oscuros sonrieron como si estuvieran avergonzados por lo que Kale había dicho. Somos conocidos por ser rápidos. Los elfos oscuros que estaban avergonzados pero que aún mostraban con confianza sus habilidades sacaron 3 bengalas de uno de los bolsillos de los caballeros. Parecía un dispositivo mágico que funcionaba de manera similar a un fuego artificial y se veía bastante fuerte. Nos aferraremos a estos. Otro elfo oscuro se movió para pararse junto al que puso las bengalas en su bolsillo como lo habían planeado. El gran grupo de personas además de esos 2 elfos oscuros miró al final del canal subterráneo. Había barras de metal alrededor del gran canal mientras el agua fluía. Había partes secas dentro del canal que podían usar para caminar porque era muy ancho. Tasa miró hacia los barrotes que bloqueaban el camino y empezó a hablar. Necesitamos Dest. Clang. Escuchó el sonido de una espada y luego no pudo terminar su oración. Clic. Choyan devolvió con calma la espada que había usado a la vaina. Luego empujó las barras con la mano. Screech bang. Las barras que se cortaron limpiamente cayeron al suelo. Kale lentamente le dio a Choyan un pulgar hacia arriba antes de hacer un gesto a Hopis. Nos vamos. Ruff. Fluffy fue el primero en entrar seguido por todos los demás. Aquí tienes. ¿Qué pasa con el mapa? No lo necesito. Hopis le entregó a Kale el mapa y caminó hacia el canal sin dudarlo. Parece que las vías fluviales no se han cambiado. En ese caso no hay necesidad de dudar. Por favor sígame. Fluffy y Hopis rápidamente comenzaron a moverse. Kale los siguió, luego suspiró después de caminar un poco. Comillas. Esto es muy difícil. Humano, ¿estás bien? Debe ser difícil caminar estando agachado así. Como mencionó Raon, a Kale le resultó difícil agacharse mientras caminaba. Hopis, que estaba frente a él, comenzó a hablar como si tratara de consolarlo. Es porque el Palacio Molden está sobre nuestras cabezas en este momento. Lo hemos logrado. Hopis asintió con la cabeza ante la pregunta de Choyan. Así es, estábamos dentro de los límites del palacio a partir de esa bifurcación en el camino cuando el camino se volvió mucho más estrecho. Habían caminado por el Gran Canal durante un tiempo hasta que hubo muchos caminos diferentes y el canal se volvió muy estrecho. Esto se debió a que todos eran caminos conectados a diferentes áreas del palacio. Esta área es estrecha, pero al menos no hay agua en el suelo. Es verdad. Tasa y Choyan continuaron caminando mientras se agachaban en este canal subterráneo seco mientras comentaban. Hopis tocó la parte superior del estrecho canal mientras ella comenzaba a hablar. Solía haber un gran jardín de flores en el centro del palacio cuando se creó el reino de Molden. Choyan, Tasa y los demás miraron hacia ella ante esta historia inesperada. Incluso con la suciedad absorbiendo el agua, necesitaban un canal para el gran jardín. Es esa vía fluvial por la que estamos caminando en este momento. Hopis asintió con la cabeza ante la pregunta de Kale. Sí, es este, pero como puede ver, aquí no hay agua ahora. Sí. Su Alteza, el rey en ese momento se deshizo del jardín de flores hace decenas de años.
El jardín de flores central del Molden Palace, que había sido hermoso de diferentes maneras durante todo el año, había desaparecido. En su lugar colocó un mármol caro en el área y creó una gran estatua en el centro. Es una estatua del primer rey. Creo que eso es significativo a su manera. Hoppis dejó de caminar y miró hacia atrás después de escuchar el comentario de Tasa. Tenía una elegante sonrisa en su rostro. Por supuesto, es muy significativo. Esa estatua es una de las dos entradas al laberinto. Choyan se abstuvo de hacer ese ruido. Solía haber un gran laberinto debajo del jardín de flores central. Ese laberinto es tan ancho como todo el Palacio Molden. El laberinto es tan ancho como el palacio. Sí. Hoppis respondió la pregunta de Tasa mientras Fluffy se acercaba a Kale. Ruff. Kale, que estaba mirando a Fluffy, que tenía la lengua fuera y estaba moviendo la cola hacia él, miró a Hoppis y comenzó a hablar. Creo que estamos aquí. Comillas. ¿Te diste cuenta de inmediato como esperaba? Bien. Kale se encogió de hombros y estrechó el mapa en su mano. Había un gran punto rojo en el lugar donde Kale esperaba que estuvieran de pie en este momento. Ese era su destino. Hoppis giró todo su cuerpo y miró a los demás. La vía fluvial normalmente oscura no estaba oscura debido a que los elementales de fuego contrataron a algunos de los elfos oscuros. Este lugar es uno de los pasajes que traté de usar en el pasado para huir de Elisne. ¿Dónde está este lugar? Kale comenzó a hablar para responder a la pregunta de Tasa. Creo que es el antiguo jardín de flores central y la plaza central actual. Comillas. Usan el término plaza dentro del palacio. Probablemente sea porque es muy ancho. Kale miró a Hoppis para ver si tenía razón. Hoppis sonrió elegantemente y comenzó a hablar. Así es, y la estatua está en el centro de esa gran área. La gran plaza en forma de cuadrado dentro del palacio. Norte, sur, este y oeste. Cada dirección tiene áreas de reunión para los directores ejecutivos del rey. Hay mini palacios para la administración, el ejército y la ley. 3 de las direcciones tenían mini palacios para diferentes ejecutivos y la cuarta dirección tenía el palacio donde se reunieron con el rey. Asombroso. ¿Quién pensaría en poner la entrada al laberinto en el centro de tal ubicación? Hoppis respondió a la pregunta de Tasa como si no fuera mucho. Es porque está vacío cuando no hay reuniones. Tasa jadeó silenciosamente y Hoppis extendió su mano hacia el techo. Dado que es un área de reunión solo para los administradores más altos, la gente no puede ingresar a esta plaza como les plazca. El rey personalmente mantuvo segura esta área ya que es un área importante. Clic, clic. Un pequeño ruido llenó el área. La mano de Hoppis comenzó a moverse más rápido pero su voz seguía siendo elegante y tranquila. Podían mantenerlo bien custodiado durante el día porque aquí era donde importantes figuras del reino tenían sus reuniones. Era fácil para la familia real escabullirse por aquí de noche porque los edificios estaban vacíos después de las reuniones. Probablemente no hubo preocupaciones sobre la salida del secreto porque las personas que custodiaban el lugar eran los súbditos más leales del rey. Hoppis asintió con la cabeza ante la declaración de Choyan. Dado que el rey manejaba personalmente el área, se aseguró de poner a expertos como guardias. Es por eso que los caballeros hacían guardia alrededor de estos 4 palacios vacíos por la noche y los miembros de la familia real entraban y salían sigilosamente. El palacio donde realmente trabajan los administradores siempre tiene la luz encendida porque alguien está trabajando, pero está en la dirección completamente opuesta a los palacios de reuniones. Kale comenzó a hablar en ese momento. Por eso vinimos por la mañana. Capítulo 496 Estúpidos idiotas. 2. Hoppis sonrió tan bellamente como una pintura ante la declaración de Kale. Clic. Así es, una de las 4 áreas de reunión seguramente tendrá una reunión en este momento. Kale y Hoppis habían apuntado a este momento a propósito. Kale empezó a hablar. Basado en la información del gremio de mercenarios, los ejecutivos administrativos deberían tener una reunión temprana aquí hoy.
También dijeron que los ejecutivos militares no se reunirán por un tiempo. Había mercenarios por todo el continente. Tenían una red que podía llegar a todas partes. Por eso era fácil para uno de ellos conectarse con un asistente de palacio. También fue fácil escuchar sobre el calendario de reuniones del palacio de ese asistente. Esto se debió a que el reino de Molden tenía asistentes limpiando después de individuos de alto rango en lugar de sirvientes reales. Kale y Hopis pudieron idear un plan con toda la información que reunieron. Ejecutivos administrativos y no militares. Tasa murmuró antes de empezar a sonreír. Mucha gente estaría adentro y afuera si hubiera una reunión. Eso significaba que era el momento perfecto para llamar la atención o causar un alboroto. ¿Y si el bando militar no estuviera presente? Su mirada se dirigió hacia Kale, que estaba empujando un plato cuadrado con Hopis. Es perfecto para causar un alboroto. Sí. Kale respondió antes de hacerle un gesto a Choyan con la barbilla. Choyan apretó a algunas personas para empujar el plato hacia arriba en el lugar de Kale. Kale se sacudió la suciedad de las manos cuando empezó a hablar. Por eso, tan pronto como se abra, haz lo que te dije que hicieras y ve a donde te dije que fueras. Entiendo, humano. Raon respondió en su mente mientras que los demás respondieron con sus miradas. No se pudo evitar. Screech. La placa cuadrada se levantó con un ruido silencioso. Los elfos oscuros hicieron desaparecer a sus elementales de fuego. La luz del sol comenzó a entrar por la pequeña grieta. El grupo miró fuera de la grieta. Kale susurró mientras todos se quedaban completamente callados. Ábrelo. Su voz hizo que todos se pusieran tensos como si hubieran escuchado un trueno. Choyan puso más fuerza en sus manos. Clunk. La placa cuadrada desapareció con un ruido fuerte y apareció una abertura lo suficientemente grande para que pasaran 2 o 3 adultos. Raon, Choyan, vamos. Kale gritó mientras salía del camino. El sol brillaba en sus ojos mientras localizaba rápidamente la plaza central y los 4 palacios. Solo el palacio que esperaba era el palacio de los ejecutivos administrativos estaba ocupado y lleno de gente. Va según lo planeado. Los ojos de Kale brillaron. Fue en ese momento. Intrusos. Suena la alarma. Apureita ir a la brigada de los caballeros. Kale pudo ver a los guardias y caballeros que protegían la entrada de la plaza y los 4 palacios se sorprendieron después de notarlos. Pi. Uno de los caballeros rápidamente tocó una flauta para hacer sonar la alarma. Kale sintió que la gente seguía saliendo del camino detrás de él y señaló un lugar. Objetivo. Comenzó con la primera tarea. Objetivo completado. Kale comenzó a hablar después de escuchar la voz de Raon. Los guardias estaban caóticos después de verlos aparecer repentinamente. Los caballeros que corrían rápidamente hacia ellos. Clic clic. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay tanto caos durante una reunión? Los secretarios de los administradores de alto rango frunciendo el ceño mientras miraban por la ventana. Los molestos administradores de alto rango asomándose por la ventana. La fuerte voz de Kale resonó en todos sus oídos. Explota. Todo el mundo se puso rígido en estado de shock. Maldición. Es un terrorista con una bomba. Luego, todos rápidamente se cubrieron la cabeza o se tiraron al suelo para evitar la explosión. Luego miraron hacia donde estaba señalando Kale. No. Dios mío. Finalmente se dieron cuenta de hacia dónde estaba apuntando Kale. Voy. Kale escuchó la voz de Raon y pronto vio una gran bola de maná disparándose hacia el cielo. ¡Bang! Explotó en el cielo. Fue extremadamente grande para una explosión que ocurrió instantáneamente. Les dio escalofríos a todos los que lo estaban mirando. ¿Qué? También hizo estremecerse a los sorprendidos. La explosión ocurrió en el cielo y no donde esperaban. Ocurrió en el cielo donde no les hizo ningún daño. Sin embargo, inconscientemente lo miraron porque la explosión fue muy grande. Las personas en el palacio no fueron las únicas que vieron la explosión. Empieza. Ron dio la orden a sus asesinos. Todos recuerdan las palabras del rey mercenario.
Ruf. Aigu, estos cachorros son tan inteligentes. Pero, ¿por qué llamaron a tantos de sus amigos? Los 100 mercenarios empezaron a moverse. Y finalmente. Vámonos. Es hora de la guerra. Fuera del castillo, los guerreros ocultos comenzaron a dirigirse hacia el castillo. Sin embargo, los caballeros del Palacio Molden que habían estado ansiosos después de ver la explosión salieron rápidamente y se calmaron. Rápidamente se dieron cuenta de la situación. Intrusos, han aparecido intrusos. Agarra a esos bastardos. No sabían por qué los intrusos provocaron una explosión en el cielo, pero primero necesitaban capturar a los intrusos. El Hopis con túnica apareció junto a Kale en ese momento. Kale volvió la cabeza y Kale y Hopis hicieron contacto visual en ese breve momento. Hopis sonrió. Hazlo. Estoy seguro de que mis antepasados lo entenderían. Luego se quitó la capucha y caminó hacia adelante. Todos paran. Gritó y el capitán de los caballeros de la guardia, así como todos los que miraban por la ventana, tenían los ojos muy abiertos mientras se congelaban en estado de shock. ¿Cómo está la princesa Hopis? En el breve momento en que la voz conmocionada de alguien resonó en el área. Esa fue la apertura para Kale. Segundo objetivo. Clang. Choyan pasó junto a Kale y sacó su espada. Tap. Pateó el suelo tan pronto como pasó junto a Kale. Kale empezó a hablar al mismo tiempo. Explota. Lo estoy destruyendo. Choyan blandió su espada. Los ojos de las personas que notaron hacia dónde apuntaba Choyan se abrieron de par en par. Oh, por ahí. No. Choyan se estaba moviendo hacia la dirección que Kale había señalado antes y sorprendió a todos. Los caballeros cargaron hacia adelante para detenerlo y algunos administradores intentaron trepar por la ventana pero fallaron. La espada de Choyan cortó de arriba a abajo. Y entonces. La estatua. La estatua se ha partido por la mitad. La estatua del primer rey se cortó por la mitad. Vámonos. Ruf. Hopis y Fluffy empezaron a correr. Kale estaba junto a ellos con los demás rodeándolos para protegerlos. La estatua que se había dividido por la mitad luego cayó a un lado. ¡Boom! La estatua que solía ser una creó arcos en ambos lados a medida que caían las dos mitades. ¡Bang! ¡Bang! Dos grandes flechas de fuego alcanzaron las dos partes de la estatua y provocaron una explosión. Fue la magia de Raon. Kale levantó la cabeza. Podía ver a los caballeros cargando hacia ellos a través del fuego causado por la estatua. Consígalos. No, debemos detenerlos. Mátalos si es muy difícil capturarlos. Al menos debemos capturar a la ex princesa Hopis. Esto es una rebelión, una revuelta. Luego escuchó a los guardias y caballeros corriendo hacia ellos y gritando detrás de él también. Kale bajó la cabeza. Pudo ver las manos de Hopis temblando mientras movía el dispositivo para abrir la puerta del laberinto. Por favor, siéntase libre de tomarse su tiempo. Está bien. No hay necesidad. Sacudió la cabeza ante la declaración de Kale y retiró las manos. Ya he terminado. Bum. Un pequeño sendero apareció debajo de la plataforma en la que había estado la estatua cortada. Entonces apareció una escalera. Entra. Kale dio la orden y rápidamente entró por las escaleras. Hopis y Fluffy ya estaban corriendo frente a él. Choyan. Kale, Nim, todo el mundo está dentro. Raon. Kale confirmó que todos estaban dentro antes de llamar a Raon como estaba planeado. Tercer objetivo. Bien. Grandes lanzas de maná negro se dispararon hacia el camino abierto. Luego se estrellaron contra el techo del camino. ¡Bang! Hubo otra gran explosión. No, la entrada está destruida. Informe a su majestad, haga sonar la alarma de grado 1. Los caballeros estaban gritando. Sin embargo, sus voces fueron ahogadas por la explosión. Hopis también empezó a gritar. El techo de las escaleras se romperá pronto. Muévete más rápido si no quieres que tus malditas cabezas sean golpeadas por rocas. El techo de las escaleras se estaba derrumbando a partir de la entrada. Tasa. Sí señor.
Tasa recogió a Hopis después de escuchar a Kale llamarla. Muchas gracias, Ruff. Hopis le agradeció elegantemente mientras el cachorro de alguna manera sabía saltar a los brazos de Choyan. Choyan sostuvo fácilmente a Fluffy en sus brazos cuando Kale activó el sonido del viento y comenzó a hablar. Estamos aumentando nuestra velocidad. El resto del grupo también aceleró. El techo de las escaleras comenzó a derrumbarse aún más rápido. Una vez que todos en el grupo lograron salir de las escaleras. ¡Boom! El techo derrumbado se detuvo al final de las escaleras. Hopis miró esto y comenzó a hablar. Todavía lucía elegante mientras la cargaban sobre el hombro de Tasa. El techo de las escaleras y el techo del laberinto se crearon de manera diferente. El techo del laberinto no se romperá por algo como esto. Luego se agachó y señaló hacia adelante. Está aquí. Kale podía ver un laberinto tan grande que no podía ver el otro extremo en un área con un techo alto. Hopis miró al grupo y continuó hablando. Este laberinto tiene miles de caminos. Las personas que no conocen el camino se perderán y morirán. Kale hizo contacto visual con ella. Este lugar tiene el artículo que estás buscando. Pero es fácil morir aquí. ¿Por qué es fácil morir aquí? Una elegante sonrisa apareció en el rostro de Hopis. Hay extraños monstruos por todo el laberinto y el camino es muy complicado y difícil de memorizar. También estoy seguro de que los subordinados de Elisne se esconden en algún lugar de este gran laberinto para prepararse para los intrusos. Ella no había terminado. Además, las grandes paredes que componen el laberinto. Las paredes que eran al menos 3 veces la altura de Kale y también eran tan gruesas como 2 o 3 personas de pie de lado a lado. No es fácil romper esas paredes, pero incluso si lo logras, hay maná líquido muerto dentro de las paredes. Es fácil morir envenenado por el maná muerto que estalla cuando rompes la pared. Es por eso que necesitas a alguien que conozca el camino para guiarte. Comandante, Nim. Hopis dejó de hablar y miró hacia Kale que se reía. Luego se estremeció como si se diera cuenta de algo. Kale se rió entre dientes y se acercó a 2 personas que vestían túnicas y puso su mano sobre sus hombros. Una de las personas se quitó la túnica para revelar a una Tasa sonriente debajo. La otra persona era María. Los otros elfos oscuros del grupo también dieron un paso adelante. Los demás les abrieron un camino. Kale los miró y comenzó a hablar. Ahora bien, solo cargaremos hacia adelante. Kale señaló hacia el laberinto. Si las paredes eran gruesas o el camino era complicado y difícil de atravesar. Independientemente de si había enemigos o monstruos aquí y allá. Destruir todo. Nada de eso importaba si simplemente destruían todo mientras cargaban hacia adelante. Se decía que el árbol del mundo falso estaba en el centro del laberinto. Era más rápido cargar directamente que atravesar este laberinto sinuoso cuando los enemigos pueden llegar en cualquier momento. Hijo de... Kale volvió la cabeza después de escuchar la elegante palabrota. Hopis sonrió como si nunca hubiera jurado y comenzó a hablar con gracia. Es lo mejor, doy la bienvenida a acciones tan locas. Mary empezó a hablar al mismo tiempo. Es fácil cargar hacia adelante. Es fácil destruirlo todo. Atravesaremos. Perforaré todo en línea recta. Kale encontró el grito de este dragón de 6 años y la voz similar a un GPS muy confiables. Capítulo 497 Estúpidos idiotas. 3. Espera, ¿quién apareció? Elisne la primera saltó del trono. El caballero frente a ella estaba temblando pero respondió con una expresión de urgencia. No se pudo evitar. Date prisa y dime. Esta era la oficina de Elisne donde sus confidentes más cercanos se reunían para encontrarse. Este fue el lugar donde se determinó todo en el reino moldeado. El caballero cerró los ojos con fuerza antes de abrirlos y casi gritó. La ex princesa Hopis se ha infiltrado en el castillo con algunos individuos desconocidos. Elisne comenzó a fruncir el ceño después de escuchar el informe nuevamente. Las personas que vinieron con ella eran un espadachín de cabello negro, un hombre de cabello rojo y otros que estaban todos escondidos debajo de las túnicas.
Los puños cerrados de Elisne temblaban. Destruyeron la estatua en la plaza central. El caballero respiró hondo. Llevaba 3 años trabajando en el palacio. El capitán Caballero le había encomendado una tarea importante porque era leal y obedecía todas las reglas. Su tarea era proteger una entrada que muy pocas personas en el palacio conocían. Por supuesto, no tenía idea de a dónde conducía ese camino subterráneo. Entonces entraron en el camino subterráneo debajo de él. Hopis bajó allí. El caballero se estremeció ante el ceño fruncido de Elisne antes de responder. Si su majestad, luego destruyó la entrada al camino. ¿Qué diablos estás haciendo en tu trabajo para dejar algo como? Elisne parecía dispuesta a arrojar la botella de tinta frente a ella al caballero. Su majestad. Uno de sus vasallos la llamó con urgencia en ese momento. Elisne dejó escapar un profundo suspiro después de hacer contacto visual con él. Su máscara de rey benevolente casi se había roto. Elisne volvió a su expresión fría pero benevolente y volvió a sentarse en el trono. Comillas. Mi hermana pequeña está aquí. Aunque hablaba con calma, el fuego de sus ojos no podía cubrirse. Hopis, esa perra había regresado. La única perra que no la había escuchado. Elisne cerró lentamente los ojos antes de volver a abrirlos. Uno de sus vasallos dio una orden a un mago real que estaba parado al lado de la oficina. ¿Por qué no hay contacto de God Village, aldea fantasma? Contáctelos de inmediato. El Royal Mage inmediatamente comenzó a conectar el dispositivo de comunicación por vídeo. No tiene sentido. Sin embargo, Elisne negó con la cabeza. El hecho de que Hopis apareciera en la capital sin ningún contacto de la aldea fantasma debe significar que había caído en manos de Hopis. El mago real pronto negó con la cabeza frunciendo el ceño. No podemos comunicarnos con ellos. Elisne miró hacia el caballero y empezó a hablar. Da la alarma a un grado especial y protege a todos los miembros de la familia real. No podía permitir que esa *Ra de Hopis encontrara a los miembros de la familia real. Elisne los estaba usando como rehenes contra Hopis. Si su majestad. El caballero pensó que era muy propio de Elisne pensar primero en proteger a su familia. Además, dígale al capitán Caballero que venga inmediatamente al lugar. Su majestad, ¿qué ubicación? Preguntó cautelosamente el caballero mientras uno de los 3 confidentes cercanos en la habitación se asomaba hacia Elisne y respondía rápidamente. El capitán Caballero sabrá de qué estamos hablando, así que ve rápido. Escoltaremos a su majestad allí de inmediato. Entiendo. Saludo de mano. El caballero saludó a Elisne antes de salir corriendo de la oficina. Ahora solo quedaban en la oficina los confidentes más cercanos de Elisne. Fuera había caos pero dentro de la oficina reinaba la calma. Uno de los vasallos empezó a hablar. Había un pequeño espejo en su mano. Scale Enituse. El hombre que era conocido como el ministro de Finanzas tenía un espejo que vibraba en su mano. Era similar al bastón en la mano del chamán tigre Gasan. Los elfos también deberían estar aquí. Los elfos oscuros también. Los otros 2 vasallos tocaron una pluma y sus anteojos mientras respondían también. Ambos elementos también vibraban suavemente. Esperábamos todo esto. Mi señor, no esperábamos que Hopis estuviera aquí. Lo sé. Elisne respondió con calma al comentario de la persona que usaba gafas. Sin embargo, la botella de tinta en su mano parecía lista para romperse en cualquier momento. Nos dirigimos a la clandestinidad. Sí, mi señor. Los 3 individuos se inclinaron y se dirigieron hacia la puerta. Screech. La puerta de la oficina se abrió y Elisne caminó hacia la puerta abierta. Esperábamos esto. Esperaban a Cale Enituse y los elfos. También habían esperado a los elfos oscuros. Sin embargo, no esperaban a Hopis en absoluto. Se había olvidado por completo de ella. Pero es genial, los mataré a todos de una vez. Sacó un pequeño bastón de madera del tamaño de la palma de su mano del bolsillo interior. Elisne se dio la vuelta y miró hacia el Royal Mage antes de salir de la habitación. Sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad? Déjemelo a mí, su majestad.
El Isné no respondió y simplemente salió de la oficina. El Royal Mage se quedó solo en la oficina. En realidad, este mago negro que pretendía ser el mago real extendió su mano hacia el dispositivo de comunicación por vídeo. Necesito ponerme en contacto con nuestro señor. Era hora de contactar a su verdadero señor y no a este falso señor. Había llegado el momento que habían estado esperando. El mago negro vio que el dispositivo de comunicación por vídeo parpadeaba en ese momento. Parecía confundido mientras miraba la fuente de la llamada. ¿Por qué una nación extranjera nos está llamando ahora mismo? Era una llamada del reino que limitaba con el reino de Molden al norte. Conectó esa llamada primero porque él también era el mago real. Al mismo tiempo, el Isné se dirigía hacia algún lugar cuando comenzó a hablar. Encuéntrelos de inmediato. El bastón empezó a vibrar. Asterisco. En ese momento, la primera pared se estaba rompiendo. ¡Bang! Un paso atrás. Todos en la parte trasera retrocedieron 2 o 3 pasos después de escuchar el grito de Kale. ¡Maldición! La capucha de una de las personas que retrocedió se desprendió. ¡Bastardos locos! Era el guerrero elfo Yit. Frunció el ceño mientras miraba la pared desmoronada del laberinto. Estaba jurando por la gente del Palacio Molden. ¡Crack! También comenzaron a aparecer grietas alrededor de la parte destruida de la pared. ¡Ataquen! Tasa dio la orden de cargar hacia la pared destruida y los guerreros elfos oscuros cargaron inmediatamente hacia adelante. ¡Saa! La primera pared del laberinto destruida. El líquido de maná muerto que estaba dentro de la pared salió disparado y empapó a los elfos oscuros frente al grupo. Yit comenzó a fruncir el ceño aún más mientras lo miraba. No fue por los elfos oscuros. Pensé que era el río de maná muerto. Los elfos ya se habían infiltrado en el Palacio Molden para destruir el árbol del mundo falso. Habían perseguido el aura del árbol del mundo hasta que el río de maná muerto los detuvo. Por eso no habían logrado ver el laberinto. Kale comenzó a hablar en ese momento. Inmediatamente nos dirigimos a la segunda pared. Sí, comandante, Nim. Los elfos oscuros se dirigieron inmediatamente hacia la siguiente pared a unos metros de distancia. Kale activó el sonido del viento y los siguió. No esperaba que realmente destruyeras las paredes de esta manera para continuar. Hopis comentó mientras caminaba junto a Kale. Kale la miró por un momento antes de responder. El laberinto es bastante grande y el objeto que buscamos está en el centro. Tenemos que movernos rápidamente y acercarnos lo más posible a él antes de encontrarnos con el Isné. El mejor escenario sería llegar al centro del laberinto antes de encontrarnos con el Isné. Por supuesto. ¡Bang! Las dos personas dejaron de charlar después de escuchar la explosión. La segunda pared fue destruida y los elfos oscuros comenzaron a reír mientras corrían hacia el líquido de maná muerto que fluía. Caja, esto es como una medicina gratis. Maldición. Sin embargo, pronto se estremecieron y dieron un paso atrás. Boom, boom, boom. El suelo empezó a temblar. En el laberinto que estaba iluminado por una pequeña antorcha. Había un monstruo que era al menos 2,5 veces la altura de Kale al otro lado de la pared destruida. Kun. Elfyit gritó el nombre de otro elfo que se quitó la capucha y respondió. Estoy seguro de que es un Idek. El elfo del continente oriental mencionó el nombre de un monstruo que aparecía con frecuencia en el continente oriental. Comenzó a explicar sobre el monstruo. Pero se ve muy diferente de lo que normalmente se ven. Estaban bajo tierra. Este monstruo vivía en este lugar sin luz solar ni fuente de agua. No había forma de que fuera igual al monstruo normal al que se parecía. Kale miró hacia el monstruo parecido a un oso que tenía la piel suave y púrpura sin pelo y comenzó a hablar. Parece que fue creado a través de la experimentación. Tasa. Kale, Nim. Kale, que llamó a Tasa, volvió la cabeza para mirar a Yit que gritó su nombre. Los elfos se encargarán de eso. Eso no está permitido. Yit vio a alguien dar un paso adelante. No había visto el rostro de la persona hasta ahora, pero podía saber quién era por la voz.
Fue Mary, miró hacia el grupo y continuó hablando. Este es mío. Boom, boom. El gran monstruo todavía se dirigía hacia ellos. Ruguar. El monstruo, que parecía emocionado de encontrar una presa después de mucho tiempo, rugió cuando se acercó a ellos. Mary miró hacia Choyan y comenzó a hablar. Choyan, Nin, por favor ayúdame. Clang. Los elfos vieron a Choyan sacar instantáneamente su espada y dar un paso adelante. Solo avanzó en línea recta. Ruguar. El monstruo, que sostenía un garrote extraño y horrible en su mano, no fue muy rápido debido a su gran tamaño. Bang, bang. Sin embargo, el suelo se agrietaba y los escombros volaban cada vez que el monstruo daba un paso. Parece que tendré que terminarlo rápidamente. Tatap. Choyan saltó ligeramente e intentó blandir su espada. Mientras su espada apuntaba hacia arriba. Shriek. Choyan escuchó una voz en su oído. Luego lo escuchó una vez más, un poco más bajo. Shriek. Fue una rata. Era el sonido de una rata. Choyan pensó instantáneamente en las ratas que el ilusionista, Elisne el primero, controlaba. El monstruo no es el problema. Choyan volvió la cabeza hacia la dirección del ruido y cambió el ángulo de su barra. La rata primero. Primero necesitaba atrapar a la rata. Atrapa la rata. Choyan escuchó las órdenes de Kale al mismo tiempo. Podía sentir a los demás comenzando a moverse rápidamente. Sin embargo, Choyan pudo localizar rápidamente a la rata, ya que había escuchado el chillido de la rata antes que nadie. Había visto los ojos rojos de la rata asomándose por un camino diferente del laberinto detrás del monstruo. Estaba seguro de que era uno de los subordinados de Elisne. Choyan comenzó a fruncir el ceño. Boom, boom. Necesitaba pasar al gran monstruo para capturar a la rata. ¡Maldición! Choyan retorció su cuerpo con urgencia. Sus piernas se levantaron del suelo para saltar sobre el monstruo y la parte superior de su cuerpo bajó para avanzar. Fue en ese momento. Choyan vio algo blanco pasar a su lado. Choyan, muévete. Oyó la voz ansiosa de Raon al mismo tiempo. Ruguar. Era difícil para un adulto como Choyan pasar el gran cuerpo del monstruo para atrapar a la rata. Fue difícil encontrar una oportunidad. Sin embargo, había una abertura lo suficientemente grande para un animal pequeño. Fluffy. Kale pudo ver a Fluffy pasando junto a Choyan y deslizándose entre las piernas del monstruo. Sus movimientos parecían relámpagos. Kale había pensado que era una línea blanca al principio. Fluffy, que había corrido hacia adelante, abrió la boca extremadamente rápido. Shriek. Su boca abierta mordió a la rata que escapaba. Shriek. Luego lo arrojó al aire. Fluffy luego saltó detrás de él y pateó a la rata con sus patas delanteras. La rata fue enviada volando por el aire. Fluffy comenzó a moverse de nuevo en ese momento. El cachorro se dio la vuelta y empezó a correr. Ruguar. Luego, casi instantáneamente, comenzó a trepar sobre el cuerpo del monstruo púrpura liso. El monstruo, sorprendido, giró su garrote e intentó quitarse de encima a Fluffy. Sin embargo, Fluffy continuó pateando contra la espalda del monstruo y subiendo más alto. Y en ese breve momento, Fluffy abrió la boca y de repente le crecieron los colmillos antes de que mordiera el cuello del monstruo. Uf. Luego le arrancó el cuello. Plaf. La rata que había sido enviada a volar aterrizó frente a los pies de Kale. La rata se había desmayado con sangre fluyendo por su cuello. Sin embargo, Kale no tuvo tiempo de mirar a la rata. Plaf, plaf. La cabeza del monstruo, que fue arrancada antes de que pudiera gritar, había caído al suelo. Este monstruo parecía tener una piel gruesa y huesos fuertes que parecían necesitar usar el aura de Choyan para cortarse con un solo ataque. Sin embargo, ese monstruo fue rasgado como si estuviera hecho de papel por los colmillos de Fluffy. El cuerpo del monstruo sin cabeza se inclinó lentamente hacia atrás. ¡Boom! Fluffy, que no estaba encima del cuerpo del monstruo caído, volvió a abrir la boca. Sus colmillos se habían vuelto pequeños de nuevo. Ruguar.
El rugido de Fluffy pareció hacer temblar todo el laberinto. Kale hizo contacto visual con Fluffy. Fluffy sonrió y abrió la boca. Ruff. Ladró tiernamente, pero los hombros de Kale se curvaron un poco. Estaba un poco asustado. Sin embargo, las comisuras de sus labios estaban temblando. Esta fue la aparición inesperada de un aliado fuerte. Capítulo 498 Estúpidos idiotas. 4. Kale miró a Hoppis y comenzó a hablar. Ella le arrancó la maldita cabeza de inmediato, como mencionaste la última vez. Kale sabía que Fluffy no era un perro ordinario, pero no esperaba que fuera lo suficientemente fuerte como para enviar a la mayoría de las personas fuertes a la acera. Supongo que debe ser un animal divino o un ser espiritual o algo así. No tenía forma de saber la verdad sobre Fluffy y sus hermanos. Sin embargo, una persona debería saberlo. Kale miró hacia Hoppis. Sin embargo, Hoppis pareció un poco sorprendido, a diferencia de lo que esperaba. Sus ojos se calmaron rápidamente antes de brillar como si hubiera encontrado algún tipo de tesoro. Ruff. Fluffy se acercó y frotó su cara contra la pierna de Hoppis. Esa acción puso sangre de monstruo en los pantalones de Hoppis, pero Hoppis sonrió cálidamente y palmeó la espalda de Fluffy. Rompiste la maldita cabeza de inmediato. Ruff. Kale los miró con expresión satisfecha antes de mirar hacia adelante. El monstruo había muerto instantáneamente y la rata se había desmayado. La situación actual es muy buena. No tenían ninguna razón para dudar en absoluto. Miró hacia Mary. ¿Cómo es? Está limpio. SHHH. Las dos manos de Mary que estaban cubiertas por la bata asomaron. Sus manos estaban cubiertas de hilos negros como una telaraña. Hilos negros comenzaron a fluir de sus manos. Uno de los elfos tragó saliva. Esta fue la primera vez que vio a un nigromante usar su poder. Había escuchado que el poder que se decía que había desaparecido hace mucho tiempo había reaparecido. Sin embargo, no lo había creído. Ver ese poder de nuevo lo hizo estremecerse. Todo lo que había estado cubriendo al monstruo se envolvió en los hilos negros y desapareció. Finalmente, solo quedaron los huesos del monstruo. Realmente no era un monstruo normal. Así es, joven maestro Nim, ese monstruo fue envenenado por maná muerto. Los huesos que deberían haber sido blancos se tiñeron de negro. Los huesos habían sido envenenados por maná muerto. Kale y la túnica Mary hicieron contacto visual. Ambos empezaron a hablar al mismo tiempo. Parece una quimera. Parece ser un experimento. Sus elecciones de palabras eran diferentes, pero estaban hablando de lo mismo. Los elfos que habían estado observando vieron a uno de los suyos dar un paso adelante. Deberían ser monstruos que fueron cambiados a través de experimentos de magia negra. Era el elfo Pendrick quien no podía controlar a los elementales, pero se especializaba en curar. Pendrick, que había aprendido muchas cosas del antiguo dragón Eruhaven, miró hacia los huesos del monstruo antes de mirar hacia Kale. Son como los golems. Parece que las quimeras también fueron creadas con magia negra. Los elfos que no sabían de la existencia del mestizo dragón fruncieron el ceño después de escuchar el término, quimera. Eso era algo que iba en contra de las leyes de la naturaleza. Fue en ese momento. Terminé. Fluffy ladró en voz alta después de que Mary comentara con su voz tranquila. Dios mío. Los elfos vieron cómo el gran esqueleto se levantaba lentamente. Ruguar. El esqueleto que se puso de pie sin cabeza recogió el cráneo y lo volvió a colocar en el lugar adecuado mientras hilos negros unían las dos partes. Era 2,5 veces la altura de Kale. No era tan alto como las paredes del laberinto, pero emitía una sensación de presión, ya que todo el mundo necesitaba mirarlo. La forma en que los hilos negros rodeaban los huesos negros les hizo pensar en algo. Se parece a un caballero de la noche. Les hizo pensar en un monstruo que no era de este mundo, sino uno que se decía que existía en el mundo demonio. Esa era la presión que les estaba dando este monstruo. Parecería aún más aterrador si este monstruo alto se subiera a un corcel negro.
Los elfos volvieron sus miradas hacia María, quien creó tal criatura. Mary miró a Cale al mismo tiempo. ¿He reunido un monstruo? Sí. ¿Reunidos qué? Cale miró hacia Jit y Mary y continuó hablando mientras los elfos se estremecían. Necesitamos aumentar el número de nuestros soldados aliados tanto como sea posible. Todos miraron hacia el monstruo esqueleto negro después de escuchar soldados aliados. Soldados aliados en plural, eso significaba que no había terminado solo con este esqueleto. Mary, haz que Choyan y los elfos te ayuden a aumentar el número de aliados lo más rápido posible. Entiendo, joven maestro, Nim. Lo entendemos, comandante, Nim. Tasa, que recibió la mirada de Cale, se dirigió hacia adelante. Cale señaló la pared del tercer laberinto detrás del monstruo. Había una esquina, pero no tenía intención de rodearla. Solo iba a seguir adelante. Destrúyelo. Los elfos oscuros respondieron a la orden de Tasa y pasaron por delante del monstruo hacia la tercera pared. Una flecha de maná esta vez. La flecha negra de Raon que estaba frente a los elfos oscuros destruyó la pared. Una pared era solo una pared sin importar cuán gruesa fuera, y los elementales y Raon no tuvieron problemas para romperla. Cale activó su sonido del viento y los siguió. Bang. Bang. Pared tras pared se derrumbaron. Parecía haber un sinfín de paredes, pero seguían avanzando y Hopis hizo un comentario. Deberíamos poder reducir el tiempo a la mitad si seguimos moviéndonos así. Otro monstruo apareció en ese momento. Adelante. El elfo Jit dio la orden y aparecieron numerosas flechas de fuego que se dispararon hacia el monstruo. El monstruo pronto cayó y Mary se acercó y creó otro aliado. Jit se acercó a Cale y miró hacia la parte superior del laberinto mientras preguntaba. Comandante, Nim, ¿y si nos movemos sobre las paredes? Pensó que sería más eficiente y ahorraría mucho tiempo y esfuerzo correr sobre las paredes del laberinto. Las paredes del laberinto no llegaban hasta el techo. El techo era extremadamente alto, y las paredes que eran aproximadamente 3 veces la altura de Cale eran lo suficientemente gruesas para que pudieran correr sobre ellas. Alguien respondió a la sugerencia de Jit. Caerás en una ilusión. Todo se resolvió con la única declaración de Cale. Hopis explicó más. Hay ilusiones proyectadas a lo largo de la parte superior de las paredes. Puede que haya personas entre nosotros que no caigan en la ilusión, pero no tenemos forma de saber quién podría ser. Había una razón por la que Cale había renunciado a correr por la parte superior de las paredes cuando creó el plan. Si incluso una persona cae en una ilusión mientras corre sobre las paredes, entonces eso significa la pérdida de 2 personas y no solo una. Por eso es más seguro atravesar el laberinto. Si una persona cayera en una ilusión, necesitarían a alguien que protegiera a esa persona también, así que era una apuesta peligrosa para un grupo como el de ellos donde cada persona que era capaz de luchar era importante. Comillas. Hicieron esto extremadamente molesto. Jit frunció el ceño y suspiró antes de apretar su espada. Sigamos moviéndonos. Tasa, que se detuvo por un momento, comenzó a trabajar de nuevo. Fue en ese momento. Espera. La mirada de Cale se dirigió hacia Choyan. SHH. Choyan puso su dedo índice contra sus labios. Se agachó y miró hacia una esquina del laberinto en lugar de mirar hacia adelante. Cale también escuchó la voz de Raon en su mente. Hay algo al otro lado de esa esquina. Choyan comenzó a moverse sigilosamente sin hacer ningún ruido. Luego blandió su espada. Slash. Oyeron el sonido de la tela al cortarse. HHH. ¿Qué? ¿Quién eres tú? Los elfos corrieron rápidamente hacia la fuente del grito. Cale pasó rápidamente por la esquina. Cale comenzó a fruncir el ceño. Vio a algunos niños rodeados por los elfos y Choyan una vez que dobló la esquina. El niño más joven parecía tener alrededor de 10 años, mientras que el mayor parecía tener 17 o 18 años como máximo. Sus ropas, que parecían extremadamente lujosas, también se veían muy sueltas. Parecían tener mucho dinero. Tengo un mal presentimiento sobre esto. Cale comenzó a fruncir el ceño.
Volvió la cabeza y buscó a Hopis. Hopis podría estar conmocionado. Sin embargo, Hopis ya lo pasaba corriendo. Cale podía ver las ondas en el rostro de Hopis, que había estado completamente tranquilo hasta ahora. Ustedes. Hopis ni siquiera pudo terminar su oración. Comillas. Nuna. Uni, eres tú, Hopis Uni. Los niños parpadearon en estado de shock después de verla. Tasa, que los estaba mirando, jadeó. Son parte de la familia real. Los niños que se parecían a Hopis en color o apariencia de cabello parecían ser primos de Hopis. Hopis pasó corriendo junto a Cale antes de reducir la velocidad mientras se acercaba a ellos. Dudó antes de empezar a hablar. ¿Por qué están aquí, chicos? ¿Por qué estaban aquí los niños pequeños de la familia real, especialmente a la mitad del día? Las pupilas de Hopis empezaron a temblar y el chico de aspecto mayor dio un paso adelante y empezó a hablar. Parecía desconfiado de Choyan y los elfos mientras hacía contacto visual con Hopis. Deberíamos hacer lo que podamos para ayudar a su majestad, que se esfuerza día y noche con el trabajo. Hopis comenzó a fruncir el ceño tan pronto como escuchó esa respuesta. Los niños pequeños tenían grandes botellas de vidrio en los brazos. Las botellas de vidrio, que estaban cerradas herméticamente, estaban llenas de un líquido negro. Cualquiera podría decir que estaban llenos de maná muerto. Sin embargo, los niños no se habían dado cuenta de eso. La niña más joven, que parecía tener unos 10 años, gimió mientras se acercaba a Hopis. Luego levantó con orgullo la botella de vidrio hacia Hopis. Así que eres Hopis Uni. Comillas. Oh, Bell. Hopis se llenó de lágrimas. Cale creía que tenía una relación cercana con esta niña llamada Bell en el pasado. Comillas. Eras solo un bebé, ya eres así de grande. Hopis parecía tener un torrente de emociones. La niña llamada Bell parecía emocionada mientras continuaba hablando mientras sostenía la botella de vidrio hacia Hopis. Nuestra benevolente majestad dijo que estas cosas son las joyas negras que harían que el reino de Molden fuera aún más próspero. Es tan precioso que ni siquiera podemos tocarlo. Dijo que cada botella valía 1000 piezas de oro. Cale contuvo un suspiro. Debería valer tanto porque fue hecho con vidas humanas. Humano, ¿crees que esos niños están todos bajo ilusiones? Probablemente por eso piensan que esa cosa negra es algo extremadamente precioso. El niño mayor se acercó a Bell y Hopis y comenzó a hablar con expresión preocupada. Pero Nunin, ¿por qué estás en este lugar? Lentamente miró a Hopis con preocupación. No está bien que estés aquí así. Eso. Hopis vaciló antes de comenzar a responder. Pero en ese momento. Un traidor como tú. Cale gritó cuando la mirada del chico cambió rápidamente y su mano se movió hacia su bolsillo. Choyan. Una daga salió del bolsillo del niño. Parecía haberse entrenado, ya que la daga se dirigió instantáneamente al cuello de Hopis mientras miraba a Bell. Traicionaste a su majestad y a la familia. ¿Cómo te atreves a venir aquí? Las venas del cuello del niño eran visibles mientras gritaba con una mirada enojada. La daga se movió rápidamente para quitarle la vida a Hopis. Sin embargo, Choyan, que se había acercado sin que el niño se diera cuenta, movió su mano hacia el niño. Sin embargo, Choyan dejó de moverse. Uf. La daga salió volando. Uf. Entonces vio la mano de Hopis apretando el cuello del niño. La otra mano de Hopis que había golpeado la daga estaba sangrando por el leve rasguño en el proceso. Sin embargo, Hopis ni siquiera estaba mirando la sangre. Miró hacia el niño y el resto de los niños reales que estaban mostrando su animosidad. Su mirada parecía estar llena de fuego mientras miraba al chico. Estúpido tonto. Hopis, que enunciaba cada palabra, soltó el cuello del chico. Suspiro. Como era de esperar, un traidor solo seguirá pecando. El niño respiró hondo mientras miraba a Hopis. Tan estúpido, muy estúpido. Hopis continuó murmurando la palabra estúpido mientras miraba a los niños mientras ellos continuaban mirándola con animosidad.
Kale luego se dio cuenta de que Hoppis no estaba diciendo esas palabras a los niños. Los puños apretados de Hoppis temblaban. Ella estaba enojada consigo misma en este momento. Eres tan tonta, Hoppis, ¿por qué viviste como un idiota? La situación había cambiado en los muchos años que vivió exiliada en la aldea fantasma. Estaba tan enojada por el hecho de que incluso los niños pequeños estaban moviendo maná muerto de esta manera que estaba comenzando a tener migraña. Pero aún así, enviar niños a este lugar, especialmente cuando hay monstruos por todas partes, y tienen botellas de vidrio de maná muerto. Los niños podrían ser asesinados por monstruos o por el maná muerto si algo sucediera y la botella de vidrio se rompiera. Hoppis estaba sorprendido de que Elisne hiciera que los niños hicieran ese tipo de trabajo. Step. Los niños reales que vieron la mirada enojada de Hoppis se asomaron a Kale y a los demás mientras retrocedían lentamente. Sin embargo, no tenían a dónde ir porque los elfos ya estaban detrás de ellos. Hoppis, que los estaba mirando, escuchó la voz de Kale. Ellos están aquí. Hoppis miró hacia arriba junto con Kale. Grrr. Fluffy reveló sus colmillos y comenzó a gruñir. Escucharon las voces de la gente desde la distancia. Todos, síganme, necesitamos capturar a ese rebelde Hoppis. Sí señor. Hoppis murmuró en voz baja. Es la voz del Capitán Caballero. Su voz no ha cambiado después de todos estos años. Había dos entradas al laberinto. Los caballeros parecían haber entrado por la otra entrada. También había gente que había entrado antes que los caballeros. Tap. Esas personas estaban descendiendo a lo alto de las paredes del laberinto. Había un total de 4 personas. Una persona de mediana edad. 2 ancianos. Las 3 personas que aterrizaron encima de las paredes empezaron a hablar. Ha pasado un tiempo, princesa, Nim. Mucho tiempo sin verte. Ha sido un tiempo. La ex princesa Hoppis. Los 3 la saludaron todos de diferentes maneras. Sin embargo, Hoppis estaba mirando a la 4ª persona en la parte superior de la pared. Los 2 hicieron contacto visual. Los niños reales se inclinaron con expresiones brillantes en ese momento. Saludamos a Su Majestad. Su Majestad vino a salvarnos. Su Majestad. Elisne la primera, monarca del reino de Molden. Ella estaba de pie en la parte superior de la pared mirando hacia abajo. Elisne tenía una sonrisa benevolente en su rostro mientras miraba a Hoppis y comenzaba a hablar. Sin embargo, su voz estaba dirigida a los niños a diferencia de su mirada. Sí, vine a salvarlos a todos. Su Majestad. Viniste aquí para salvarnos cuando probablemente estás muy ocupado con tu trabajo. La voz suave y cálida de Elisne fluyó una vez más. Como tu gobernante y tu familia, por supuesto que necesitaba venir a salvarte. ¿Por qué más iba a venir aquí en medio del trabajo? Comillas. Su Majestad. Taan. Los niños estaban llenos de admiración y uno incluso comenzó a llorar de alivio. Comentó una voz brusca en ese momento. ¡Qué tonterías delante de los niños! El silencio llenó el área. Todos miraron hacia la fuente del comentario. Kale estaba parado allí. Kale puso una sonrisa incómoda y señaló su boca. Aigu, es culpa mía, simplemente apareció porque estaba muy sorprendido. Capítulo 499 Estúpidos idiotas. 5. ¿Qué? ¿Cómo te atreves a usar una palabra como una mierda hacia Su Majestad? El hijo mayor miró a Kale y lo señaló con rudeza. Parecía como si no pudiera hablar correctamente porque estaba incrédulo. Por otro lado, Hoppis tenía una elegante sonrisa en su rostro mientras asentía con la cabeza. El chico que vio su reacción levantó la voz aún más y gritó hacia Kale y Hoppis. Esto, qué indecencia. De todos modos, eres solo un traidor. Seguro que ese chico tiene una voz muy fuerte. Kale negó con la cabeza de lado a lado. Parece que tendremos que luchar mientras llevamos equipaje. ¿Qué? El niño no pudo ocultar su sorpresa por Kale, quien lo llamó equipaje. A Kale no le importaba, ya que él respondió casualmente. Ustedes son rehenes.
Las expresiones del niño y de los otros niños cambiaron después de escuchar su comentario. Las miradas de los niños mayores se tornaron sombrías y todos empezaron a gritar. No podemos ser rehenes, solo mátanos. No nos convertiremos en un obstáculo para su majestad. Así es, mátanos. Con mucho gusto moriríamos por su majestad. Wow, ¿saben siquiera estos punks lo que significa morir? Kale miró a Hopis con incredulidad. Han sido seriamente hechizados. Kale recordó la primera vez que conoció a Elisne. Ella había hechizado a la gente del castillo del señor. Recordó la placa en su ropa en ese momento. No veo algo como una placa en los niños. Supuestamente lanzó una ilusión a todos los que estaban dentro del palacio, pero ¿cómo lo hizo? Kale miraba sigilosamente a los niños reales y a los subordinados de Elisne. Pensó que ella podría haber arrojado una ilusión por todo el palacio después de escuchar que todos en el palacio estaban hechizados. Sin embargo, eso debería haber significado que Kale y los demás habrían sido hechizados una vez que ingresaron a los terrenos del palacio, pero eso no había sucedido y también estaba la información que el rey mercenario le dio. ¿Sabes cuántos comerciantes y nobles entran y salen del palacio? No hay forma de que pueda hacerles una ilusión a todos. Kale le hizo una pregunta a Hopis mientras observaba detenidamente a los niños. ¿Cómo los despertamos? Le respondió una voz elegante. Hubo un tiempo en que le di una paliza a la espalda de mi padre. Él todavía no salió de la ilusión. Ese no era el tipo de respuesta que esperaba. Yit se acercó a Kale y susurró detrás de él mientras Kale se quedaba sin palabras. Señor, están aquí. Los ojos de Kale se nublaron. Fue en ese momento. ¿Qué? Kale escuchó a alguien gritar en estado de shock y miró hacia el altavoz. Los ojos de Elisne estaban enrojecidos y parecía estar escuchando algo. Kale, Nim. Kale escuchó la voz de Choyan en ese momento cuando vio una daga volando a su lado. Era la daga de Choyan que había recibido de Ron. Es que Eik. Luego escuchó el grito de una rata. Kale se rió mientras miraba hacia Elisne. ¿Cómo puede obtener información cuando su informante está herido? Comillas. Es obra tuya. ¿Quién más podría ser? El hombre de mediana edad con gafas se acercó a Elisne. ¿Qué es, su majestad? Elisne mantuvo la boca cerrada mientras miraba a Kale. El anciano del espejo se adelantó y miró dentro del espejo. Espere, Omi, parece que algunas ratas entraron en el palacio. Ratas. Los elfos han invadido. Tesk. Los otros dos subordinados se pusieron rígidos cuando Elisne miró a Kale y comenzó a hablar. Aparentemente, numerosos elfos han pasado las murallas de la ciudad y están marchando hacia el palacio. Hopis miró a Kale, recordó cómo Kale había dicho que tenían muchos aliados. Elisne miró a Kale como si fuera ridículo cuando preguntó. ¿Pensaste que no podríamos hacer nada si nos atacabas en múltiples frentes? ¿Quién sabe? Elisne resopló y levantó la mano. Sus tres subordinados dieron un paso adelante. Comentó suavemente el anciano del espejo. Esperábamos que los elfos vinieran contigo. Lástima que se pierdan más vidas sin ningún motivo. Estás diciendo que los elfos van a morir. Yit dio un paso adelante. Estaba mirando a los enemigos. En efecto, los elfos serán derrotados por Maná muerto en el momento en que pasen por la entrada principal del palacio. El anciano pudo ver que Yit comenzaba a sonreír después de escuchar su amistosa advertencia. ¿Por qué sonríes? No vamos a cruzar la valla del palacio. ¿Qué? El hombre de mediana edad con gafas se estremeció ante el comentario de Yit, pero Kale inmediatamente comenzó a hablar. Choyan, Tasa. Sí señor. Choyan comenzó a moverse hacia los niños reales. Hopis lo siguió rápidamente. No te dejaré. El anciano con una pluma bajó la mano y arrancó una bolsa de bolsillo espacial que sacó. Vamos. Rip. La bolsa se rasgó y salieron numerosas plumas blancas que estaban dentro de la bolsa. Estas plumas se pusieron rígidas y comenzaron a dispararse como flechas. Los niños reales miraron hacia el anciano y Elisne que intentaban salvarlos con admiración. Su Majestad, no necesitas preocuparte por nosotros. Así es.
Los niños miraron a Choyan y Hopis aún más mientras compartían sus sentimientos con Elisne. Un aura comenzó a aparecer en la espada de Choyan en ese momento. Maestro de la espada. Los niños reales que se dieron cuenta de su identidad se pusieron rígidos en estado de shock. Su Majestad. Luego, inconscientemente, miraron hacia Elisne. Elisne tenía una sonrisa benevolente en su rostro. Eso hizo que el mayor comenzara a relajarse. Creía que las plumas del chamán bloquearían esta aura. Sí, estará bien, uff. El chico inconscientemente dejó caer la mandíbula. Gimió mientras apretaba su brazo. ¿Por qué? El niño miraba su brazo con incredulidad. La pluma le había rozado el brazo y le había hecho daño. ¿Por qué? Las plumas caían hacia los niños. Era como si cayeran como granizo. Vio a alguien ponerse frente a él en ese momento. Escóndete detrás de mí. Fue Hopis. El espadachín con el aura negra blandió su espada al mismo tiempo. No era solo ese espadachín. Los elfos oscuros y los elfos que habían tardado más en reaccionar, se habían abalanzado también para detener las plumas. Sin embargo, los elfos que estaban un paso más adelante que Choyan y Hopis que ya habían llegado al lado de los niños estaban parando las plumas desde el exterior para evitar que se acercaran. Las plumas rebotaron lejos de los ataques y se vieron obligadas a cambiar de dirección de los niños. Bang, bang. Las paredes y el suelo donde las plumas chocaban se agrietaron, pero las plumas estaban bien. Drip, drip. El niño miró de un lado a otro la sangre que fluía por su brazo y la espalda de Hopis. Uf. Su cuerpo luego se acurrucó hacia adelante. Hopis se dio la vuelta con urgencia y lo agarró por el cuerpo. Perra loca. Frunció el ceño y empezó a insultar a Elisne. El pequeño rasguño en el brazo del niño comenzaba a volverse negro. Choyan gritó al mismo tiempo. Todos tengan cuidado porque hay maná muerto en las puntas de las plumas. Los elfos se retiraron instantáneamente hacia atrás mientras los elfos oscuros cargaban hacia las plumas. Hopis levantó la cabeza. ¿Cómo puedes hacerle esto a tu prima, a un niño? Su mirada enojada parecía arder mientras sostenía al niño en sus brazos. Elisne los miró con expresión benevolente. Comillas. Su Majestad. Nunim. El niño en brazos de Hopis miró hacia Elisne. ¿Por qué? ¿Solo por qué? Su mirada le hacía a Elisne muchas preguntas mientras ella sonreía y respondía. Ustedes son mis rehenes. ¿Qué? El niño y los alumnos de los otros niños empezaron a temblar. Ustedes también son futuros enemigos potenciales que pueden amenazar mi posición. Si vas a morir, no debería ser yo quien te mate. Los niños parecían abatidos, pero a Elisne no le importó cuando volvió la mirada hacia Kale. Puedes oír a los caballeros acercándose. Debería haber al menos 300 de ellos. Comillas. Estás diciendo que ellos también son rehenes. Correcto. Puedo matarlos cuando quiera. Ella le sonrió a Kale mientras decía eso. Esa sonrisa se parecía a la sonrisa de Hopis. Conoces la segunda entrada a este lugar, ¿verdad? Sí, escuché que hay un río de maná muerto. La otra entrada era la que los elfos habían intentado infiltrarse pero fallaron. Kale preguntó con calma. Escuché que ese lugar es tu palacio. Así es mi palacio. Allí fluye un líquido negro. Se parece mucho a un río. Su mirada se movió hacia Hopis. El tercer grupo de rehenes está allí. Hopis, ¿puedes oírme? Hay otros miembros de la familia real que se lanzarán a ese río tan pronto como yo dé la orden. Debería hacer que los sirvientes y las doncellas intervengan también. Luego se volvió hacia Kale y la sonrisa había desaparecido de su rostro. En el momento en que los elfos entren al palacio, los mataré a todos, empezando por los sirvientes más jóvenes. Clang. El anciano del espejo golpeó el espejo y saltó de la pared. El hombre de mediana edad con gafas saltó detrás de él. El anciano que controlaba la pluma comenzó a hablar al mismo tiempo. Atenlos. Las plumas que habían estado apuntando a los niños comenzaron a juntarse. Mier *A. Tasa empezó a fruncir el ceño. Es una serpiente.
Uno de los niños empezó a llorar. Cada una de las plumas se convirtió en escamas para crear una gran serpiente blanca. Vamos. Luego comenzó a cargar rápidamente hacia los niños. La serpiente parecía estar tratando de llegar a los niños reales lo más rápido posible para atarlos. Comillas. Ah. La joven Belle apretó inconscientemente algo con miedo. La niña comenzó a llorar una vez que se dio cuenta de que era la mano de Hoppis y sintió el calor de Hoppis. «Te has despertado», Hoppis comentó mientras agarraba con fuerza la mano de Belle. Los ojos de Belle comenzaron a volverse cada vez más claros. Boom 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 bang. La serpiente se agitó mientras se acercaba rápidamente a los niños. Los ataques de los elfos oscuros ni siquiera dejaron un rasguño en las escamas. Kale, que estaba viendo esto, miró hacia Elisne. Su mirada fría le estaba dando a Kale una advertencia. Le decía que tuviera cuidado porque ella tiene todos estos rehenes. Kale empezó a hablar. Es una pena lo de la serpiente. ¿Qué? No le importaba la respuesta de Elisne. Yit, átalos. Elf Yit levantó la mano después de escuchar la orden de Kale. Los elfos que se habían retirado a la retaguardia rápidamente sacaron algo de sus bolsillos y lo arrojaron hacia los niños. Bubobobum. Cuando la serpiente blanca destruyó el suelo de piedra y se acercó a los niños. Y mientras los objetos que arrojaron los elfos volaron hacia adelante como flechas. Algo así es fácil de manejar. El hombre de mediana edad con gafas agitó la mano. Crunch. Numerosas bolas de fuego aparecieron en el aire y se dirigieron hacia las cosas que arrojaron los elfos. ¿Qué planeas hacer con algunas ramitas? Los elfos habían arrojado ramitas. ¿Qué crees que puedes hacer con esas diminutas bolas de fuego? Kale escuchó el grito de Raon en su mente. Las bolas de agua aparecieron en el aire y volaron hacia las bolas de fuego. Fue en ese momento. Ruf. Kale vio una línea blanca que pasaba velozmente a su lado de nuevo. Fue Fluffy. Fluffy saltó y mordió una de las ramitas. Kale sostuvo el látigo de la parte superior en su mano mientras comenzaba a gritar. Muévelos. Caos, destrucción, desesperación. Los moveré, jajaja. Fluffy montó el viento un poco antes de caer al suelo como un rayo y apuñalar con precisión la ramita en su boca en el suelo por los niños reales. Yit, ahora. Sí señor. Algunos elfos pusieron las manos en el suelo. Crack. Las ramitas empezaron a partirse. Mier asterisco a. El anciano empezó a fruncir el ceño. Nuevas ramitas empezaron a aparecer entre las ramitas partidas. Este era el poder de los elementales de madera y sus elfos contratados. Las ramitas crecieron instantáneamente en tamaño y número y rodearon a los niños. Raon. Entiendo, humano. La luz negra comenzó a aparecer alrededor de la cúpula de madera entrelazada. La luz negra luego creó un escudo que protegía a los niños por completo del exterior. Escuchó a alguien reír. Tus acciones son inútiles. Fue Elisne. Las comisuras de su boca se torcieron. Pero es lindo. Te estás esforzando mucho por protegerlos. Realmente no. Ella apartó la mirada de los niños rodeados por el escudo y miró a Kale después de escuchar su respuesta. Las comisuras de la boca de Kale comenzaron a levantarse lentamente una vez que ella lo miró. Elisne tuvo un sentimiento ominoso. Ese bastardo es inteligente. Mientras recordaba el comentario de la estrella blanca sobre Kale. ¿Qué quieres decir con no realmente? Elisne preguntó inconscientemente y Kale respondió. Estoy planeando destruir cosas en lugar de protegerlas esta vez. ¿Qué? Destruyendo cosas. Necesitas que te lo cuente de nuevo. Los ojos de Elisne se abrieron de par en par mientras Choyan dejó de balancear su espada hacia la serpiente blanca y miró a Kale. Esta persona es otra vez. Eso era lo que la expresión de Choyan parecía estar diciendo, pero Kale pensó que lo había leído mal y lo ignoró. No hay necesidad de alargarlo. Sí, así es. Respondió a la voz en su mente y llamó a la persona que le habló. Gua. Desde debajo del suelo. Kale podía sentir el poder que respondía a su llamado desde las profundidades del subsuelo. Había 3 grupos de rehenes.
Los caballeros que habían entrado en el laberinto subterráneo. Los miembros de la familia real, doncellas y sirvientes que estaban en la entrada. Kale luego miró hacia los niños reales, el último grupo de rehenes. ¿Qué? La sorprendida Hopis ya no tenía ninguna elegancia en ella. Parecía desesperada mientras sostenía al chico que estaba sufriendo mientras estaba siendo envenenado por maná muerto. No tuvieron tiempo de curarlo en este momento. Kale y Choyan hicieron contacto visual. Choyan también había estado mirando a los niños antes de que hicieran contacto visual. Todo había sucedido en un instante. Ni siquiera habían pasado unos segundos. Sin embargo, fue suficiente para confirmar que tenían el mismo pensamiento. Necesito hacerlo rápido. Comillas. Eso es cierto, Kale, Nim. Kale necesitaba darse prisa. En lugar de charlar con los enemigos y buscar una oportunidad. En lugar de defender todo uno por uno. Ahora mismo. Puedo terminar las cosas más rápido si las derroto. Esa era la forma de protegerlos y curar al niño. Kale suspiró. ¿Cómo es que estos idiotas no saben cómo estoy después de luchar contra mí tantas veces? ¡Boom! El suelo empezó a temblar. El temblor parecía acercarse. ¡Bastardo! ¿Qué diablos hiciste? Kale miró hacia el anciano que controlaba la pluma que gritó y respondió. ¿Qué estoy haciendo? Llamé a un bastardo para que se comiera tu serpiente. ¿Qué? El anciano comenzó a fruncir el ceño y el Isné extendió las manos para hacer signos de un encantamiento. Detén a Kale en Ituse. El anciano con el espejo y el hombre de mediana edad con lentes comenzaron a usar sus mediums después de escuchar su orden. Sin embargo, el poder que respondía a la llamada de Kale era más rápido. ¡Boom! El suelo del laberinto comenzó a desmoronarse con una fuerte explosión. ¡Crack! ¡Crack! Las piedras firmes que formaban el suelo comenzaron a agrietarse y los escombros comenzaron a volar. Entonces algo se disparó a través de él. ¡Uf! ¡Soub! El suelo tiembla. Agárrense el uno al otro. Los niños dentro del escudo se agarraron unos a otros en estado de shock. Sin embargo, no pudieron quedarse callados luego de ver lo que apareció frente a ellos. Subconscientemente comenzaron a hablar. Comillas. Serpiente, una serpiente. Algo se disparó mientras rompía múltiples paredes del laberinto en el proceso. Eran piezas afiladas de roca. Había varios trozos de rocas afiladas. Las lanzas de piedra se juntaron lentamente para crear un cuerpo grande. Esta arma parecía estar viva. Además, esta criatura que se elevaba sobre las paredes del laberinto y era al menos 4 o 5 veces la altura de Kale parecía una serpiente, pero era un poco diferente a una serpiente. Choyan se rió entre dientes y miró hacia Kale. Solo ellos dos sabían el nombre de esta criatura. Es un Imugi. Nota: el Imugi es una criatura de las leyendas coreanas. Kale había llamado a algo que se comería a la serpiente y destruiría todo. Hizo contacto visual con el Isné. Había estado mirando al Imugi que estaba mucho más alto que ella, que estaba de pie en la pared antes de mirar a Kale. Kale comenzó a hablar en ese momento. Parecía reír como un loco bastardo que se estaba divirtiendo. Quizás. Cuando las pupilas de Elisné comenzaron a temblar. Kale dio un paso adelante y el Imugi hecho de lanzas de piedra bajó la cabeza. Le ofreció la cabeza a Kale, quien se puso encima. Quemar. El fuego pronto comenzó a elevarse a su alrededor. El pequeño fuego de oro rosa con el poder de la purificación comenzó a arder ferozmente sin quemar a Kale o al Imugi. Es así al final. Choyan también se subió al Imugi. Kale miró hacia Choyan con una "¿quién le importa?" tipo de expresión y luego gritó. Adelante. Los dueños del poder que llamó le respondieron. Suena bien, esta es la forma más rápida. Las acciones imprudentes también pueden proteger a todos en ocasiones. Cajajaja, estúpido bastardo. Debe ser cierto que los estúpidos locos bastardos son la gente más aterradora, cajaja. Kale ignoró la voz tranquila de Super Rock y el grito del tacaño. Boom. El Imugi comenzó a cargar hacia adelante. El laberinto era demasiado pequeño y débil en comparación con su gran cuerpo.
Kale dio una orden a los demás. Apoyarme, voy a atravesarlo todo. Kale sintió como si la frustración dentro de él estuviera desapareciendo. Realmente es muy relajante destruir todo yo mismo. Ese estúpido bastardo. Escuchó que el subordinado de Elisne le gritaba, pero lo ignoró como lo hizo con el tacaño. Boom, 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 boom. Kale, que solo gritó hacia adelante y el Imugi que tenía a Kale encima comenzó a destruir el laberinto. Como referencia, el Imugi hecho de lanzas de piedra no tenía ojos y no podía ver nada. Y desafortunadamente Kale no pudo ver nada por una razón diferente, por lo que el laberinto fue destruido a ciegas mientras cargaban hacia adelante y creaban un camino. Estaba rodeado de fuego cuando se dio la vuelta y miró hacia Elisne y los enemigos y comenzó a hablar. Deberían saber qué usar para amenazarme y qué no usar para amenazarme a estas alturas. Pero todavía quieren amenazarme con vidas humanas. Creen que no tienen nada de valor. Voy a seguir adelante así y quemaré tu árbol del mundo. Los enemigos instantáneamente fruncieron el ceño después de escuchar la amenaza de Kale cuando Kale suspiró. Es un mar de fuego. Jajaja. Parece que voy a quemar un árbol del mundo falso. Kale escuchó la voz emocionada del tacaño.